Ajetreado este mes de marzo. Un abrazo fraterno para todos. Hoy día es el 30 de marzo del año 2023. Nos vemos luego. Comillas. Aquellos que están libres del resentimiento encontrarán la paz. Cierre de comillas. Esta frase de Buda resume perfectamente la que debiera ser una máxima en nuestra vida cotidiana, la cual nos libera de cualquier resentimiento o deseo material. El rencor es un sentimiento cercano al odio y al resentimiento. Cuando sentimos rencor hacia alguien que nos hirió o nos humilló en el pasado, descartamos la posibilidad de perdonarlo hoy y seguimos anclados en aquello que nos provocó el dolor. Benjamin Solomon Ben Carson es un médico neurocirujano, pediatra retirado, escritor y político. Dijo del rencor, comillas: una razón por la que no le guardaba rencor ni tenía malos sentimientos para con papá debe haber sido que mi madre rara vez lo culpó. Al menos no lo hacía delante de nosotros o para que escucháramos. Cierre de comillas. Ben Carson. Él nos hace saber con esta delicada frase la raíz de todos los males. El hogar, o lo que se podría llamar hogar, o digamos mejor una casa con sus habitantes dentro, cada uno en su mundo, cada uno cultivando y cosechando sus propios resentimientos originados al interior de esas cuatro paredes. Padres más preocupados y ocupados de sus mascotas que de sus hijos. Preocupados y ocupados de aumentar sus bienes materiales, su poder, sus vicios, sus vanidades, destrozando vidas pequeñas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesucristo le dice a los antes mencionados: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La infancia es una etapa clave para comprender por qué somos proclives a guardar este resentimiento hacia los demás. ¿Cuántos vagan por el mundo creyéndose salvadores y portadores de la verdad e incluso logran desafiar lo establecido para validar sus propias justicias de hacer valederos sus alevosos aborrecimientos o al menos ocultarlos? Y hoy los tenemos al frente de nuestras necesidades, nos gobiernan con su proselitismo, sean estos políticos, religiosos, comerciales, despotricando por derechos y justicias, pidiendo con violencia se manifieste en ellos la venganza y el pago de ojo por ojo para saciar sus resentimientos. Allí están, los tenemos enfrente nuestro. Hijos de hogares quebrados, de infancias mutiladas por sus progenitores, en algunos casos padres ausentes, en otros castigadores viciosos, indolentes con sus retoños, padres que dieron más importancia a la vida material que a la vida espiritual de sus hijos. Una mascota ocupó los brazos arrulladores de esa madre que dejó en las manos de la calle a ese hijo que la necesitaba. Esos padres dieron a luz a los resentidos que hoy lideran la humanidad, sin lugar a dudas desquiciados empresarios, políticos y religiosos que solo velan por sus propios intereses, dejando de lado a sus hijos que esperan ansiosos les den esos abrazos y caricias que, en definitiva, resentidos, criando y creando más resentidos. Algunas ideologías identitarias tienen como origen el odio al otro. Gustavo Bueno Martínez fue un filósofo español. Desde 1970 fue desarrollando un sistema de pensamiento filosófico que más tarde denominó materialismo filosófico. Algunos medios lo han señalado como uno de los mayores filósofos españoles del siglo XX e inicios del siglo XXI. Dice en relación a esta dramática conducta humana, comillas: los nacionalismos surgen del resentimiento, cierre de comillas. Incluso las personas más virtuosas del mundo pueden albergar este sentimiento tan nocivo.
El resentimiento en cuestión se refiere al sentimiento de amargura e indignación a causa de una injusticia o un insulto. Las personas pueden sentirse resentidas cuando son engañadas, robadas o se les miente. El resentimiento suele ser una reacción al ser insultado o al ver expuestos los propios errores o debilidades. El resentimiento puede dirigirse a una acción, a una afirmación o a una persona, a veces a una figura de autoridad tan importante como un padre, un profesor o Dios. El resentimiento es la forma más básica y menos legítima del enojo. El resentimiento puede producirse cuando hay un trato injusto por parte de otra persona. Puede ser una injusticia no recibir un ascenso que se merece o también un insulto. En cualquier caso, el resentimiento proviene de un amor por las cosas del mundo y de una falta de fe en Dios y en su plan. Cuando David huyó de Jerusalén se enfrentó a las maldiciones e insultos de Simei. Segunda de Samuel, capítulo 16. En lugar de responder con resentimiento hacia Simei, y en lugar de matarlo como era el derecho del rey, en el versículo 9, David eligió el camino de la humildad. Sus palabras son sorprendentes. Dijo, si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Versículo 10. David evitó los sentimientos de resentimiento al considerar que la situación provenía del Señor. Si estamos sirviendo a Dios, deberíamos ser tratados con justicia. O eso es lo que dice la lógica. Pero entonces tenemos el ejemplo de Elías, que se enfrentó a muchas dificultades a pesar de ser un fiel siervo del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Por no hablar de Job. Jesús nos advirtió de la injusticia en este mundo caído. Dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15. Sabiendo que la injusticia es una realidad de la vida, deberíamos evitar el resentimiento en nuestros corazones, así como poner nuestra mirada en la meta. Ser tratados injustamente es doloroso, pero nuestra recompensa celestial nos compensará enormemente. Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Muchos escritores y pensadores de la historia han pronunciado asombrosas frases de rencor, reflexionando sobre esta desagradable emoción que emana del odio y el resentimiento. Isabel Allende, escritora chilena, reflexiona y concienzudamente emite su veredicto cuando de rencor se trata. Comillas. ¿Rencor? Prefiero vivir. Cierre de comillas. Es normal reconocer el trato injusto e incluso hacer algo al respecto, pero no es útil revolcarse en sentimientos de enojo egoísta. Una respuesta emocional intensa a un insulto que, de otro modo, sería inofensivo, podría mostrar una falta de madurez espiritual y un amor a sí mismo. Mateo capítulo 5. Ustedes han oído que dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Adrián Triglia, psicólogo social y escritor español, nos entrega una de sus reflexiones, comillas. No es posible remontar el vuelo si estamos anclados al suelo, presos del resentimiento. Cierre de comillas. Amigos, levemos anclas y remontemos el vuelo, pero esta vez en las alas del Señor. Cuidemos el regalo que a diario Dios nos da. Dice el dicho, comillas, si amas tu vida, preocúpate de lo edificable, no de lo miserable. Cierre de comillas. Que el Señor les bendiga. Amén.